historias que nos embargan, historias que nos mueven. Y hay ciertos personajes que admiras, pero dentro de esa gama de personajes hay unos que a mí me impactan personalmente cuando yo leo su biografía. Dentro de los hombres de Dios, hermanos, unos se caracterizan por el fuego del Espíritu Santo como Elías. Otros se caracterizan porque eran cantores como David. Otros porque eran estadísticas y proféticos como Daniel. Y otros que hacían grandes proezas y milagros como Eliseo. Cuyo manto de Elías queda sobre Eliseo, y la unción de Dios permite que se abra el río Jordán. Gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermanos? Y todas esas historias, hermanos, los embargan, los llenan de alegría. Nosotros cuando leemos en el Antiguo Testamento, leemos la historia de Daniel en el foso de los leones, leemos en Jeremías cómo era un hombre que lloraba, orando lloraba, gloria a Dios. Y todas esas historias, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Pero hermanos, cuando leemos este personaje, hermanos, en la Biblia, vemos que ¿dónde están, hermanos, los Juan Bautistas del día de hoy? Muchos hermanos están en las iglesias formándose, muchos están en el instituto formándose, llevando esa palabra, teniendo más conocimiento de la palabra de Dios. Quizás, hermanos, en la época de Jesús, muchos esperaban alguien. En la época de Jesús, pues los fariseos esperaban un doctor en letras que les explicara, que les hablara, ¿verdad? Los saduceos esperaban un mensaje suave en Juan. Los políticos y los religiosos esperaban que les hablara, hermanos, cosas suaves. Pero sin embargo, Juan los confrontó con su pecado. Juan los confrontó con su verdad. Gloria a Dios. Este es un hombre, hermano, que al principio, hermano, cuando Dios le dijo, habló por medio del ángel, le dijo que Juan iba a ser un hombre lleno, apartado para Dios. Y entonces Juan lo que vino, pues, a preparar el camino para que nuestro Señor Jesucristo, él vino a preparar la senda, hermano, el camino para que el Señor Jesucristo viniera a morir, ¿verdad? Iba a morir por nosotros. Entonces, él bien dijo ahí, hermanos, voz que proclama en el desierto. Hermanos, Juan, ahí miramos, hermanos, que Juan, en la época de Juan, que él se vestía, comía algo diferente a la dieta de la época. Se vestía, dice, que semejante a Elías. Gloria a Dios. Y dice, voz que proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus sendas. Hermanos, nosotros, gracias a Dios que Dios nos ha llamado a estar en los caminos del Señor. Tenemos que predicar una palabra pura, una palabra que sea el mensaje cristocéntrico cuando nosotros vamos a predicar. Dice, Juan bautizaba en el desierto, proclamando el bautismo de arrepentimiento. Eso es lo que Juan proclamaba, el bautismo de arrepentimiento. Juan era un personaje tusco, brusco y rústico para predicar. Una persona que con su dedo índice indicaba al Mesías que venía. Gloria a Dios. Sin embargo, en esta historia, hermano, el hombre de Dios, este hombre de Dios ha impactado muchas vidas cuando leemos la biografía de Juan el Bautista. Gloria a Dios. Un hombre que tal vez no estuvo 10 años o 3 años predicando, pero en el corto tiempo que estuvo logró estremecer al infierno y a los corruptos de la época. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, la pregunta inquietante es, ¿dónde están los Juan Bautistas del día de hoy, hermanos? Vamos a predicar la palabra de Dios. Prediquemos la palabra de Dios tal como es, ¿verdad? No hay que añadirle, si no está escrito ahí, hermano, pero
tenemos que predicar la palabra de Dios tal como es. Gloria a Dios. Dice, los hombres de Dios salen del desierto, hermano. ¿De dónde salió Juan? Juan salió del desierto. Gloria a Dios. Juan salió del desierto, hermano. Y los hombres de Dios salen del desierto. Del lugar que nadie esperaba, y ahí salió Juan. Gloria a Dios. Pero que vino en la época de Jesús, vino a preparar el camino. Gloria a Dios. En el siglo que estamos, hermanos, en el siglo que estamos, la iglesia está atravesando por el umbral de su camino. Vemos muchas teorías, muchas cosas que se han metido dentro de la iglesia cristiana que no son buenas, ¿verdad? Y están transgresando la palabra de Dios, ¿me entiendes? Muchas sectas. Yo estaba leyendo hace poco que ya había una pareja de gay pastores que se estaban casando. Hermano, y todos esos hermanos vienen a dañar a la iglesia, ¿verdad? Porque nosotros, hermanos, estamos predicando la palabra de Dios tal como es. Gloria a Dios. El libro de la historia de la iglesia está por culminarse, hermanos, pero antes que se culmine con el rapto final, Dios todavía tiene hombres como Juan el Bautista. Gloria a Dios. Dios tiene todavía hombres como Juan el Bautista. Y estamos por ver el último capítulo, gloria a Dios, de la historia. Gloria a Dios. Un remanente que no ha doblegado ante el pecado, un remanente que permanece firme ante Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Un remanente que permanece en su palabra. No los doblemos al pecado, hermano. No los doblemos a las cosas que están inventando muchos hombres que se dicen ser cristianos y no lo son. Gloria a Dios. Nosotros procuremos, hermanos, siempre, por eso que estamos aquí aprendiendo de la palabra de Dios, nos estamos nutriendo de la palabra de Dios para no ser engañados, porque dice la Biblia que en los postreros días muchos serán engañados. Y aún dice, engañarán hasta los escogidos, seremos engañados muchas veces con doctrinas que no es sana doctrina, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. El llamado de Juan fue por gracia, hermanos, gloria a Dios. Yo sé que cuando Dios lo llama a uno, hermano, es por gracia. Dios no te llama a ti por lo que tú eres, o por lo que Dios te llama a ti por lo que tú serás, ¿verdad? Gloria a Dios. No le llama a usted porque usted es doctor, porque usted es ingeniero, porque no lo llama a Dios por eso, hermano. Sino que el Dios vio nuestros defectos y Dios nos llamó y los tiene aquí reunidos para el propósito suyo que Dios los va a usar, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén, gloria a Jesús. Yo veo ciertas verdades que sobresalen en el llamado de Juan, que su llamado fue por gracia, gloria a Dios. Cuando Dios llamó a Moisés y le dijo a Moisés, y Moisés se presentó allá entre Dios, allá donde estaba la zarza, y le dijo: Moisés, quita tus sandalias de tus pies, porque en el lugar donde andas santo es. Muchas veces, hermanos, Dios cuando lo llama a uno, Dios lo puede acompañar con proezas sobrenaturales, ¿verdad? Pero muchas veces no, porque ¿dónde están los milagros que Juan el Bautista hizo? Pues no se declara aquí. ¿Dónde están los ciegos que levantó, los leprosos que sanó? No dice la Biblia. Pero fue un siervo de Dios que predicó la palabra, que se esforzó a predicar la palabra. Y Moisés, cuando Dios llamó a Moisés estaba quizás de 80 años y decía: Señor, ¿cómo yo me voy a presentar a este pueblo? ¿Quién va a decir que yo sé? Y Dios le dice, decir que dijera que Él era el que era. Y yo soy el que soy, gloria a Dios. Y Moisés le dijo: y si no me creen, y le dice Dios: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Le dijo: pues una vara, pues tiéndela. Y cuando la extendió se hizo una serpiente. Y Moisés tal vez tuvo miedo en ese instante. Y le dijo: agárrala de nuevo, vuélvela a agarrar. Y Moisés tal vez tenía miedo de agarrar la serpiente. Y cuando le dijo: cógela por la cola, por detrás, y la borró, y se volvió a hacer la vara que él tenía. Muchas cosas, hermanos, que Dios tal vez lo va a acompañar a usted con proezas sobrenaturales, pero muchas veces no, ¿verdad? Gloria a Dios por lo que son usados por Dios, pero tratemos nosotros de predicar la palabra, hermano, que el centro del mensaje sea Jesucristo.
que el centro del mensaje sea Jesucristo. Y le dice, y si no me creen con esto, le dice Moisés, si no me creen con esto, pues ¿qué es lo que tienes en tu? Mete tu mano en tu costado. Y él metió esa mano y cuando la sacó, la mano le salió con lepra. Y tal vez Moisés se asustó, ¿verdad? Porque le salió con lepra. Y le dice, vuélvela a meter, la metió. Cuando sacó la mano ya no tenía nada. Entonces estas señales Moisés le iba a mostrar al pueblo, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces Juan tal vez no tenía tantas esas señales, pero él hablaba una palabra recta, él hablaba una palabra cristocéntrica. Él decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una palabra cristocéntrica, que él habló la palabra, hermanos. Que el centro de nuestro mensaje el día de hoy sea Cristo. No nos salgamos del mensaje cristocéntrico. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En la Biblia, cuando nosotros, hermanos, si leemos toda la Biblia está menciona a Cristo. Y si leemos allí, hermanos, Él es, dice la Biblia, en la Biblia Él es el león de Judá. Él es la estrella resplandeciente de David. Él es el Hijo del Hombre. Él es el Hijo de Dios. Él es el Alfa y el Omega. Él es el primero y el postrero. Él es el que era, el que será y el que ha de venir. Él es el príncipe de paz. Él es el Padre fuerte. Él es Dios fuerte. Él es Padre eterno. Él es el Mesías. Él es el Manuel. Él es el gran Shaddai. Él es Jehová Jireh. Él es Jehová el proveedor. Él es el príncipe, ejército de Jehová. Él es el varón de guerra. Él es Cristo, hermano. Ya ven que la Biblia está mencionado sobre Cristo. ¿Por qué nosotros vamos a salir de mensaje? No nos salgamos, que nuestro mensaje sea un mensaje cristocéntrico para alabar a Dios. Aleluya. Denle una pausa al Espíritu Santo, hermano. Gloria a Dios. Todas estas historias, hermanos, cuando leemos nosotros las Escrituras, si vemos a Pablo, el mensaje que Pablo dio, Pablo era un mensaje que él decía que él predicaba a Cristo, gloria a Dios. Él predicaba a Cristo crucificado. Eso es lo que decía Pablo. Pedro, cuando estaba allá en Pentecostés, decía, ustedes mataron al dador de la Biblia. Ahí vemos que el mensaje era Cristo de todos estos siervos de Dios. El mensaje allá en Apocalipsis, en las 7 iglesias, era siempre es Cristo. Ahí se encuentra Cristo en el mensaje de las 7 iglesias. ¿Y por qué nosotros vamos a salir del mensaje, hermanos? No prediquemos, hermanos, prediquemos la sana doctrina, prediquemos el mensaje que es Cristo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Yo me alegro, hermano, al poder estar aquí predicando, poniendo la palabra del Señor. Sabemos que estamos aprendiendo todos, ¿verdad? Y pues muchos ya saben, ya van a culminar su 4º año. Que Dios los bendiga. Y pues nosotros seguimos aquí aprendiendo, hermano, ¿verdad? Ese es el propósito de nosotros, seguirnos nutriendo de la palabra del Señor. No hay cosa más buena, hermano, que seguir aprendiendo, porque cada día Dios nos va renovando fuerzas para seguir aprendiendo y llevando la palabra del Señor. Bendito Dios. Que Dios bendiga, hermanos, esta preciosa